¿Por qué Fronius? Pues bueno, en este caso definitivamente necesitaban un equipo que aguantara un ciclo de trabajo durísimo por las jornadas de trabajo que iban a emplear y por la carga de trabajo que tenían, y necesitaban un equipo que les aguantara ese ritmo de trabajo. De todas las horas que estuvimos ahí, que estuvimos más o menos unas 6 horas trabajando con ellos, en ningún momento se prendió el ventilador del equipo, ni siquiera, o sea, ni siquiera tuvo la necesidad de enfriarse. Entonces, ¿por qué Fronius? Pues porque definitivamente es una garantía que no te va a quedar mal y no vas a tener que estar batallando después en comprar otros equipos y gastando al final más de lo que tenías pensado en gastar por causa de no haber comprado un equipo que de verdad te diera el ancho. Entonces, definitivamente en ese punto es el más fuerte. Por otro lado, ¿por qué Fronius? Pues porque pudo soldar aluminio con una gran facilidad, con una regulación muy precisa, que te permiten todos sus parámetros y todas sus regulaciones en el equipo, te permiten acceder a ese tipo de resultado. Y también por otro lado, pues bueno, la tecnología, el respaldo, y pues que también es un gabinete pues como para manitas de estómago, porque pues el dueño de la empresa, pues ese fue el que me la compró, pero al final los que le iban a utilizar eran los soldadores, y a lo mejor los soldadores muchas veces no tienen esa paciencia por un equipo, entonces somos mucho más agresivos a veces con el uso de alguna herramienta, y este equipo permite que sea una agresión en su contra y aún así no vayas a tener después un problema de que ahí ya se rompió, ahí ya se dañó, ahí ya dejó de soldar. Entonces yo creo que también es un punto importante a resaltar con las máquinas y equipos de Fronius, y por supuesto que también la calidad de su aplicación también, pues entre más experiencia pueda tener un soldador, pues todavía mucho más la va a resaltar, porque al final la máquina no hace al soldador, pero pues con un buen soldador esta máquina, no quiero imaginarme lo que puede llegar a hacer. Entonces, definitivamente Fronius será la mejor opción en estos casos. Fronius en el taller es una nueva actividad, una nueva propuesta que estamos llevando a cabo aquí en Carven, en la que tenemos alguna cantidad de clientes importantes que han estado solicitando apoyo en sus talleres, en sus empresas, ya que tienen problemáticas como cualquier otra empresa para poder desarrollar algún proceso de soldadura en particular, y nosotros con la ayuda de Fronius estamos llegando a hacer una propuesta diferente para los clientes, identificando sus necesidades y viendo la probabilidad de que integren a Fronius en sus procedimientos de soldadura. Yo creo que va a ser algo muy interesante porque pues obviamente todos buscamos una solución, y muchas veces encontrar una solución a tu medida y con un equipo que pueda realizar el trabajo y todo con la demanda y la tecnología que necesitas, pues yo creo que va a ser una tarea muy fuerte porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. De hecho, acabamos de visitar a un taller que lo van a ver aquí, en el cual, pues, parecía sencillo, pero realmente sí encontramos varios obstáculos, y que Fronius nos vino a facilitar muchísimo las cosas. Lo que ahorita quieres es sustituir el proceso TIC por un proceso NIC, por la velocidad, por la productividad que vas a hacer. ¿A todos los cordones los desbastas o solamente los externos? No, nada más los externos de un lado. Ok. Todos se quedan igual. Ok. Y pues es una cantidad fuerte de estos. Así lo estamos sacando. Ahorita como 30. ¿Sí? Pero seguida tenemos carrocerías de aluminio, rampas de aluminio. Después de esto, ¿le haces algún proceso de pintura o algo? No, la lijamos y la lijamos. A ver. ¿Qué problemática encontraste? Bueno, una vez que llegamos al taller de nuestro camarada Isra, realmente creo que todo lo que hacen es algo muy padre porque trabajan todo tipo de materiales, pero en esta ocasión les llegó una carga de trabajo en aluminio para hacer unas mamparas, y la estaban aplicando con proceso TIC, que por supuesto sus soldadores son expertos en ese procedimiento. Sin embargo, se estaban enfrentando al tiempo. El tiempo era un factor porque tenían penalizaciones por no entregar el trabajo en tiempo y forma,
Entonces, con el proceso TIG, pues estaban sufriendo muchísimo porque no, apenas llevaban unas cuantas piezas de un lote muy importante. Entonces, nos preguntaban que qué es lo que podían hacer. Ellos visualizaban el microalambre, pero, pues, la verdad yo creo que aquí la cuestión era ver si el microalambre en los espesores y en la aleación que estaban soldando de aluminio, que era un aluminio silicio, podía ser lo adecuado. Entonces, la problemática principal era saber si el microalambre en aluminio podía sustituir al proceso TIG en ese proceso, en esa aplicación y en esa demanda de trabajo que tenía. Que si te quedas al mismo ritmo, lo vas a perforar. Entonces vas a tener que ir más rápido tú, porque al final, si no, imagínate, tendrías que estar regulando, cambiando, regulando, y el equipo tampoco va a identificar nunca cuando algo ya tiene una temperatura en especial. Entonces el que va a configurar eso eres tú de vista. Tú vas viendo el charco de fusión, entonces cuando tú veas que ya está inclusive derritiéndose más el material base, vas a aumentar tú la velocidad de tu aplicación. ¿Sale? Entonces, a ver. École. Bien. Entonces, es mejor cuando la regulas en modo manual para ciertos espesores, porque tienes el modo sinérgico. Y sí, le vas a encontrar que se regule fácilmente. Pero el modo sinérgico te va a impedir que tú puedas calibrarlo acorde a un espesor en particular. Entonces, en este caso, manualmente, tú ya lo vas a regular, encontrar la temperatura adecuada. Y te fijas, ya no le pide nada al TIG. Pero ya el avance es mucho más rápido. ¿Cuál es el problema? Al inicio, en el primero. ¿Por qué? Porque está frío. Entonces, cuando tú empiezas a avanzar, ya se sobrecalentó el material y entonces ya tienes, conforme avanzas, dejas mejor acabado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle un precalentado para que tú desde inicio apliques así. Pero al final está muy bien aplicado. Pero Ahora, aquí... ¿había una función de que le das al principio más temperatura y bajas después? Sí, también puedes regular eso también aquí en el equipo, también lo podemos aplicar, pero el tema es que no siempre vas a tener la misma temperatura para que haga lo mismo siempre al inicio. De hecho, te va a afectar varios factores, te va a afectar el clima, te va a afectar cómo ahorita está. Exacto. Inclusive, tú la estructura que haces no es esta nada más, tú estás haciendo esta. Entonces, tú vas a hacer 4 avances o 3 y luego vas a ir otro acá. Entonces, ya calentaste aquí. Si tú haces esa regulación, la vas a aplicar aquí bien, pero acá ya no. O la primera bien, pero la segunda ya no es la misma regulación. Entonces, lo mejor es avanzar conforme a tu vista. O sea, tú ves cómo vas calentando y le avanzas más rápido. O te quedas más tiempo, dependiendo qué es lo que... Al final, ustedes la ventaja que tienes es que lo vas a desbastar. Entonces, el inicio, como sea, va a quedar un poquito abultado al inicio, pues ese te lo llevas con el disco. Lo importante es que hagas un cordón que verdaderamente funcione, que solde bien. Eso es lo más importante. Entonces, el TIG tiene esa gran ventaja, que tú desde el inicio fusionas perfectamente bien y te deja un acabado estético. Desventaja, tiempos, costos. El microalambre va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más económico. Entonces, en unas tienes una, en otras tienes otras. En este caso, por lo que tú me habías platicado de toda la cantidad de material que tienes que sacar, pues sí te conviene aplicar con microalambre. Ahora, lo que podemos hacer es, para evaluarlo, un camarada que se ponga a aplicar con TIG, haga la estructura y el otro con microalambre. Y comparas tiempos, comparas productividad. ¿Y cuál ya lo hicieron entonces? De hecho, el avanzado más rápido con el Claro. pero ahorita es más estético Más estético, pero al final, pues te preguntaba, ¿lo vas a...? Ahora, no está tan mal, o sea, la estética no está tan mal con el micro. Ahora, ahorita la caligrafía que aplicaste era así. Ahora haz una así. Como letras E, ¿cómo te lo puedo decir? Como una letra E manuscrita. ¿Qué hicieron?
Bueno, primero que nada, pues obviamente presentamos el equipo de Fronius para que pudiesen visualizar como una buena opción porque ellos estaban utilizando ya un spool gun para poder soldar aluminio con otro equipo de otra marca. Sin embargo, pues tenían la complejidad también del gasto porque pues un rollo de 1 kilo, pues ya en un proceso productivo o de alta producción, como tenían este trabajo, pues iba a ser muy costoso, entonces estaban muy preocupados por esa parte y es donde nosotros visualizamos allá Fronius porque con Fronius podemos ya ocupar rollos de 5 kilos, hasta 7 kilos en el caso de aluminio internamente del equipo, pero ellos hicieron una adaptación para meterle un rollo todavía mucho más grande. Nosotros no lo recomendamos, ni Fronius tampoco, cabe aclarar que no es lo adecuado hacer esa adaptación externa para un rodillo más grande, para un carrete más grande. Pero bueno, llegamos y ellos ya tenían ese tipo de adecuación, entonces dijeron, pues ahí está, ¿no? O sea, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, pues digo, al final no somos nadie para decirle al cliente realmente qué hacer, ¿no? Nada más era, pues bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos. Y pues definitivamente la Transtil 2200 sacó la casta, porque no se arrugó, de hecho trabajamos ahí bastante tiempo, porque también nos enfrentamos a que, pues bueno, los camaradas sabían soldar muy bien con el proceso TIG, pero al implementar en el proceso de microalambre, se notó que pues sí les faltaba un poquito de experiencia en la aplicación. Entonces nosotros íbamos con una propuesta de máquina, pero terminamos, aparte de ofrecer el equipo, también terminamos dando una capacitación del procedimiento de soldadura y corrigiendo algunas malas técnicas o unos vicios que luego se tiene, o simplemente porque aplicando con el proceso TIG es pues una aplicación completamente diferente al microalambre. Entonces tuvimos que dar una capacitación previa antes de demostrar que el equipo era el adecuado. Y pues bueno, los resultados se dieron, gracias a Dios estuvo todo muy bien. Los camaradas entendieron muy rápidamente, aprendieron muy rápido y pues sin problema, ¿eh? Más amplias, pero más despacio. O sea, al hacerlo más amplio vas a hacerlo más despacio. Ahí aumenta la velocidad, ya se está calentando. Frío, caliente. Aquí tienes que hacerlo más despacio y aquí hacerlo más rápido para que no te quede tan abultado. ¿Sí? A ver acá. Y también, otra cosa, ni siquiera estamos limpiando, ¿no? También es importante la limpieza previa y eso te va a mejorar todavía más la aplicación. ¿Con qué limpian? No están limpiando. Aunque sea con un acetón o thinner, una estopa, por lo menos. La limpias y te va a beneficiar. Cuando solda con el otro, sí, ¿verdad? Sí limpias. Cuando soldas con el cepillo. Pero el cepillo, ¿qué cepillo ocupas? No, agárrate uno de bronce, uno de latón, no contaminas y te va a beneficiar en la aplicación del cordón de TIG. Si no te va a quedar como el efecto de térmico bien. Utilizamos el de acero inoxidable. Sí, pero te va a rayar y te va a contaminar. O sea, no lo vas a ver tú químicamente con los ojos, pero sí te contamina. Entonces, cuando pase el tiempo, se va a hacer quebradizo. Se fractura. Eso es lo que provoca la contaminación, la fractura del material. Entonces, si tú limpias primero, hay cleaners, que por supuesto los vendemos, son cleaners, y ese es un spray, nada más, y con la estopa, ya. Con eso quitas grasas, impurezas y cualquier tipo de mugre. O, ese es el mejor. Si quieres economizar en eso, pues es thinner o acetona con estopa. Limpiarlo así, es una pasadita, tampoco crees que es en lugar del cepillo. Para mejorar, eliminas impurezas. ¿Pero con qué? ¿Con la acetona o con qué? ¿Ese qué es? Bien, a ver, aplicación. Tallándole, voy. O le subimos un poco y ya que caliente le bajamos, o
le damos una precalentada al material con algún sopletito así nada más, algo leve. Puede ser una de esas dos formas. Aquí, por ejemplo, también la posición que tú aplicas, tienes que ser un poquito más recto. Si tú haces esto, no vas a aplicar el gas correctamente, tienes que hacerlo más así. A ver, intenta. Ya es práctica tuya. Al Ahí inicio, lo porque hiciste. aquí está bien, pero aquí está. No, así, zigzag. Está completamente estirada la antorcha porque si no se va a pegar el alambre, se atora, exactamente. Y aquí no has tenido ese problema. Ahora, ¿ya te escuchaste la máquina? La máquina ni siquiera ha prendido el ventilador. ¿Le corto aquí? No, así está bien. En el aluminio A ver, el tiene limpio. necesitas estar más separado del material que con el FluxCore o el sólido. ¿Inicias más despacio? Ahí te quedaste. ¿Te diste cuenta que te quedaste? Y estás haciéndolo con una amplitud muy corta. Tiene que ser más superficie de ambos lados. Exacto. Sí, porque si no va a quedar la corona va a quedar muy arriba. Mucho mejor, pero es decir, más rápido para que no quede tan abultado. Ahora, podemos aumentar ahí un poquito todavía más, porque estaba frío. Ahí podemos aumentar un poquito. Pero si aumentabas un poquito, cuando vuelvas a llegar a uno que ya estaba previamente cordoneado de un lado, te va a afectar. Entonces ahí lo que te digo es, ya es práctica tuya al inicio, porque aquí está bien, pero aquí está... No, así, zigzag. La estás poniendo mal. Tú estás haciendo esto. Ajá. También eso tiene que ver. Inténtalo. ¿Cómo ayudaron? ¿Cómo ayudamos? Pues bueno, realmente creo que compartir un poquito de nuestro conocimiento, pues es algo que siempre me ha gustado. Por otro lado, considero que el equipo en sí fue el que ayudó, no tanto nosotros. Yo creo que la máquina hizo lo suyo, permitió una regulación manual para diferentes tipos de calibres y aparte en el perfil principal que estaban ellos utilizando, que era un calibre muy delgado, realmente pues la máquina permitió más bien hacer una regulación muy mínima para poder soldar ese calibre sin perforarlo y poder sacar una productividad muy interesante. Entonces, de hecho, pues bueno, ahí me tocó a mí la primera mampara de experiencia con la máquina y pues bueno, ahí la sacamos y creo yo que los camaradas pues sí al final entendieron cuáles eran los puntos y simplemente llevando a cabo un poquito de pausas entre mampara y mampara en diferentes ángulos para la soldadura, podían resolver mucho más todavía el proceso de sobrecalentamiento en el material base. Entonces, yo creo que también ayudó muchísimo ver ya en campo, sin un ambiente controlado, con mucha problemática, entender qué es lo que tenían que hacer y en qué se enfrentaban, porque también denotamos que había un faltante en diferentes productos que son muy económicos, son muy básicos, pero que definitivamente pueden ayudar en sus procesos, como un cleaner, por ejemplo, o también, por ejemplo, ahí estábamos viendo que sufrían un poquito porque se tapaba alguna punta de contacto y pues normalmente lo que hacían era tirarla a la basura y comprar nuevas, pero pues al final los consumibles de Fronius todavía toleran muchísimo más la temperatura y ese tipo de errores en la aplicación. Entonces solamente hacía falta pues tener un limpiaboquillas, por ejemplo, algo muy básico y que les iba a permitir mantener sus consumibles durante mucho más tiempo y ahorrarse muchísimo gasto. Entonces yo creo que ese es otro beneficio también de haber utilizado y empleado el equipo de marca Fronius, porque también, por otro lado, el poder soldar con una antorcha larga en lugar de un espulgón durante todo el área de trabajo también nos facilitó muchísimo, porque
tener todo ese tipo de encuadres que teníamos en esos empalmes, ya que tenían el molde para poder soldar, pues moverte con un equipo sin ninguna complicación con microalambre no es normal. En otros equipos, en el de Fronius no es el caso, en otros equipos tienes que tener la antorcha súper estiradita si quieres ahorrarte el problema de que se atore el alambre y de todos modos luego llega a batallar con eso. Y en el de Fronius podías tú torcer la antorcha, manipularla, moverte libremente en el área de trabajo y nunca tuvimos un problema de que se atorara el alambre. Entonces, son varios aspectos importantes que a lo mejor uno cuando está vendiendo un equipo, pues uno sabe que hace eso, pero realmente luego hasta que lo ves ya en acción, te das cuenta que son detalles muy, pero muy importantes. Y Fronius se la chutó sin problema. Bueno, pues a palabras de ellos mismos comentaron que definitivamente era la máquina adecuada, tan es así que pues se quedaron con ella, la compraron y van por otras más, porque definitivamente ese cliente era importante para ellos y era el primer lote de posibles muchos más, por lo tanto era importante para ellos desde un principio dar una buena carta de presentación y pues sí, denotaron que al utilizar este equipo, con la capacitación que se les dio, y con las facilidades de la máquina, realmente iban a poder sacar el trabajo mucho más rápido y iban a poder lograr cubrir sus tiempos. Entonces, se sorprendieron mucho en esa parte y pues yo creo que eso es algo muy interesante. Entonces, sí creo que sí resultó haber empleado un equipo de esa magnitud, de ese calibre, en este tipo de trabajos. Híjole, la experiencia que me llevo de entradita es conocer a un cliente en todos sus aspectos de trabajo, en los cuales, pues bueno, una perspectiva como vendedor, pues siempre va a ser tratar de cubrir una necesidad, pero muchas veces los clientes te expresan, en este caso el cliente cuando llegó aquí a la tienda, expresó una necesidad, pero no fue tan detallista en todos los aspectos, y yo creo que si uno conociera todavía mucho más a fondo la necesidad del cliente, puede uno ofrecer mejores soluciones para ello y puedes ofrecer las herramientas adecuadas. Entonces me llevo de experiencia el no solamente quedarme con unas cuantas, una cuanta información limitada que el cliente me pueda dar. Tengo que indagar un poco más allá de todo esto para ver cuál es la propuesta adecuada para el cliente. ¡Auxilio! Avísenme. Y el Pepe. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no saludas a la cámara, Viene Pepe? espantado porque no sabe dónde lo vamos a meter. Lo vamos a llevar. ¿Qué? Cuerpos envueltos, ¿no? ¿Qué? Aquí se amanecen cuerpos envueltos. No aguanta nada. Prisa, Pepe.